Entonces, la lectura global de un texto es lo que vamos a trabajar con la tarea de hoy, ¿sí? El diagrama de Ishikawa. Este diagrama ya se ha trabajado, si no me equivoco, el año pasado, pero igual lo vamos a recordar. Es un diagrama que básicamente orienta a un trabajo a ver los problemas y las soluciones. Entonces, va a ayudarte muchísimo para que tú puedas orientar el guión de tu videojuego, tu historia. ¿Qué problema voy a mostrar en mi videojuego? ¿Cómo van a ser mis personajes? ¿Van a ser personajes que sean aceptados en la sociedad? ¿Van a ser personajes que de alguna manera se tengan que esconder, escapar, que sean diferentes a los demás? ¿Cómo voy a manifestarlo? ¿A través de metáforas, simbolismos? ¿Voy a ser muy directo, muy directa en ese sentido? Pues el diagrama me va a servir muchísimo para orientar todo eso. Aprenderemos sobre la inferencia para la realización de una buena lectura. Todo eso, chicos, con un libro. Hay un par de libros sobre videojuegos. Son libros un poco extensos, son material opcional. De allí pretendo sacar unas cuantas lecturas, pero son libros que hablan sobre la teoría que tienen los videojuegos, la teoría de funcionamiento. Entonces, para realizar un videojuego hay todo un esquema que tiene o que empieza con lo lúdico. Sí, lo lúdico, vamos a aprender un poco sobre eso y el examen va a tener estas lecturas, ¿sí? Para orientarlo mucho más a nuestro proyecto y que sea provechoso. No te preocupes, Sergio, está bien. Bien, ahora vamos a repetir la llamada estructura en 3 actos sobre la que ya habíamos trabajado en nuestro podcast, porque este tipo de estructura también se presenta en los videojuegos, solo que cambia. Está la falsa victoria, está el clímax, está el falso villano, falso final, etcétera, un montón de cositas que vamos a aprender también. El plan de redacción. Este es un guión especializado, son aproximadamente un mínimo de 6 a 8 páginas que quiero que me presentes, y estamos en quinto, yo creo que sí podemos redactar algo así. Entonces va a haber todo un plan de redacción sobre el que vamos a aprender estas semanas. Y por último, los conectores y referentes, que ya los conocemos. Voy a pasarles unas cuantas diapositivas para que ustedes los recuerden, ya se trabajaron el año pasado y podamos adicionarlos a nuestro trabajo, ¿sí? Entonces, ¿queda claro todo lo que vamos a aprender en esta unidad? Bien, listo. Entonces, no son pocas cosas, así que tenemos que trabajar muy rápido, con mucha dedicación, y si hay preguntas, si hay dudas, siempre hacerlas, ¿sí? Por favor. Repito, el comentario todavía está vigente hasta el día de hoy. Solo he corregido 7 calificaciones que se han hecho. Muchos no han hecho su calificación. Profesora, es que yo no he jugado videojuegos de ese tipo. Yo solo he jugado, no sé, Candy Crush, por ejemplo. No hay ningún problema. Vas al buscador de Google y pones videojuegos que tienen una historia en la que se evidencian desigualdades, etcétera, etcétera, ¿no? Un videojuego con conciencia social, cualquier tipo de palabra clave, y te va a salir una lista de videojuegos. Anotas los nombrecitos, miras los trailers de los que te llamen más la atención, y sobre ese trailer, pues me haces un comentario crítico. Nada más, ¿sí? Esto es lo único que tienes que hacer por si tienes dificultades, por si no has jugado muchos videojuegos, que es natural, suele pasar, no hay ningún problema. Bien, continuemos aquí con esto. La actividad de aprendizaje número 1, conociendo lo lúdico y sus diversas manifestaciones a través de los elementos comunicacionales. Vamos a ver lo que es lo lúdico a lo largo de toda la unidad y vamos a complementarlo con estos libros de lectura sobre la teoría del videojuego que voy a anexar a ustedes. E incluso voy a anexarles un par de libros de Asimov como material adicional, ¿sí? Pero vamos a empezar con lo simple. Este tipo de módulos, este tipo de clases tienen que ser absolutamente para todos. Si tú ya has jugado videojuegos, pues no hay ningún problema. Vas a tener una noción. Pero si por ahora no has jugado, no te preocupes que voy a enseñarte todas las pautas necesarias y todo lo que debe entrar en tu guión. Para ello, entonces, nos quedamos con esta pregunta que hicimos ayer, ¿verdad? Con nuestras propias palabras, nuestro propio intercambio de palabras, pudimos orientarnos a lo que es un videojuego. En concreto, un videojuego se define de esta manera. A ver que esto lo lea, por favor. David. ¿Está David Arce por ahí? Sí, mijita. Ya listo, lee por favor esta diapositiva.
Un videojuego es una aplicación interactiva orientada al entretenimiento que, a través de ciertos mandos o controles, permite simular experiencias en la pantalla de un televisor, una computadora u otro dispositivo electrónico. Muy bien, listo. Entonces, un videojuego es cualquier aplicación que se orienta a entretenerte, ¿sí? A través de ciertos mandos, controles, etcétera. Puedes jugarlo en la pantalla, en la computadora, en tu celular. Profesora, ese videojuego tan extraño, tan antiguo que tiene mi mamá, mi papá en su celular que se llama Snake, ¿es un videojuego? Sí, es un videojuego. Está en una plataforma quizá un poco más antigua, pero tiene determinados controles, tiene la finalidad de entretener a la persona y está en un dispositivo electrónico, por lo tanto es un videojuego. Estos videojuegos que podemos ver en arcade, por ejemplo, los llamados juegos de arcade, no sé si han visto esas máquinas súper antiguas donde hay diferentes tipos de videojuegos, ¿verdad? También son videojuegos, están en una plataforma, están en un dispositivo electrónico y están orientados al entretenimiento y debes utilizar ciertos mandos y controles para jugarlos, ¿verdad? Por aquí Christopher nos dice en la plaza hay un arcade, ¿no? O el llamado Pan It Up o el Dance Revolution. Hay una pantalla donde tú tienes que seguir unos controles y pisar tu alfombra, ¿no? Para poder ganar puntos. Eso también es un videojuego, ¿sí? Entonces, obviamente ya tenemos que definir muy bien esto. Un videojuego es una aplicación interactiva orientada al entretenimiento a través de ciertos mandos, ciertos controles que puede estar en la pantalla del televisor, en la pantalla de mi computadora o en un dispositivo electrónico. Mi celular, por ejemplo. Yo solo juego Candy Crush, yo solo juego no sé, Pac-Man, lo que estamos viendo en la imagen. Eso también es un videojuego. Si yo solo juego ajedrez online, también es un videojuego. Entonces los videojuegos son muy extensos y están en todas partes. Bien, teniendo esto claro, vayamos a la siguiente pregunta. Esto ya lo respondimos el día de ayer, pero hay que ver esto, ¿sí? La idea, chicos, no es obviamente orientarlos a todos a que jueguen videojuegos en este momento, porque tú puedes proponer una historia diferente para los videojuegos. La idea es que podamos orientar a través de este formato una historia que haga que estas aplicaciones interactivas no sean solamente entretenimiento puro, sino que se orienten más allá de eso, ¿sí? Bien, listo. Vayamos a esto. Todos los videojuegos, chicos, absolutamente todos los videojuegos tienen una historia. ¿Qué dicen ustedes? ¿Todos los videojuegos tienen historia? No, por aquí dice Christopher, sí, dice Karen, no, dice Sergio, sí, dice Leila. A ver, los que dicen que sí tienen historia, ¿por qué? La mayoría, dice David. Por ejemplo, yo no sé cuál es la historia aquí. Sé cuál es el funcionamiento, ¿no? Pero no sé si la historia es una metáfora de un hombre que enloquece y ve fantasmas por todas partes y de alguna extraña forma estos lo van a comer a él si él no se los come antes. Yo no sé cuál es la historia aquí, ¿verdad? Pero todo el mundo juega Pac-Man, entonces no todos los videojuegos tienen historia. No todos, algunos tienen pues elementos bastante sencillos, los juegos de esteroides, los juegos de Pac-Man, pues no hay una historia allí. Nosotros nos vamos a orientar a aquellos videojuegos que tienen una historia. Entonces, esos son los videojuegos que vamos a tratar, retrocedamos un poquito aquí, y estos videojuegos que juegan historia, que tienen historia, chicos, muchos, en la mayoría se basan en, por ejemplo, libros, ¿sí? Depende de la historia, se refiere a la creación del videojuego o la del contexto del juego. Con historia no la creación del juego, eso sería el contexto biográfico del videojuego, ¿no? Sino la historia dentro del videojuego. En Pac-Man no hay una historia, nos dan instrucciones, pero no sabemos cuál es la historia, ¿verdad? Pero si yo digo The Witcher, ¿cuál es la historia en The Witcher? ¿Alguno la conoce? De Gerald, ya, muy bien, es de un libro, muy bien, claro, se basa en un libro de Witcher. Se ha hecho un videojuego y después recién se ha hecho una serie, si no me equivoco, para Netflix. Pero muchos de estos videojuegos que tienen historia se basan en libros de literatura. Y otros recién, digamos, dentro del propio formato, toman estos elementos literarios para hacer entretenido el mismo videojuego. Entonces, es algo que se alinea.
existen trabajos sobre justamente el rol de la literatura en los videojuegos y que eso hace de alguna manera que la plataforma, la sensibilidad con la que tú juegas este videojuego sea totalmente distinta. Bien, esta parte. ¿Cómo se clasifican los videojuegos? También vimos esta pregunta ayer y hubo un poco de confusión, ¿no? Los videojuegos son shooter, los videojuegos son de arcade, los videojuegos son de Battle Royale, porque hay muchos tipos de clasificación. Si tuviéramos que sintetizar todos los tipos de clasificación de los videojuegos, y esto, ojo, también lo tienes que incluir en tu em, trabajo en tu guión, diríamos que los videojuegos se clasifican de dos formas, ¿sí? Por la temática y por el punto de vista del jugador. Nada más. Es igual que el cine o en la música. Existe una larga y compleja lista de diferentes géneros, ¿verdad? Diferentes clasificaciones, pero una forma de clasificar de una forma bastante genérica, sin entrar a detalle los videojuegos, es por la temática y el punto de vista, ¿sí? Y obviamente estos dos elementos tienes que mencionarlos en tu guión. ¿Queda esto claro, chicos? ¿Queda esto claro, chicos? Lo que tienen que mencionar en su guión, la temática de su videojuego y el punto de vista, ¿sí? Esto es importante. Bien, veamos entonces la clasificación de los videojuegos por su temática. Tú tienes que elegir, tienes la libertad de utilizar cualquier temática para tu videojuego siempre y cuando se oriente a nuestro propósito, ¿no? Manifestar desigualdades, evidenciar cosas que creemos que están mal a través de metáforas o de forma directa, etc. Esto, por favor, que lo lea. A ver. Christopher, ¿sí? Lea, por favor, esta diapositiva. ¿Está por ahí, Christopher? A ver. ¿Ya está? Misita, todo o semis. Todo Sí. o. No, Ah, todo, ya. todo, por favor. Ya. Acción. De lucha y peleas. Basados en ejercicios de repetición. Por ejemplo, pulsar un botón para que el personaje ejecute una acción. Arcade. Plataformas, laberintos, aventuras. El usuario debe superar pantallas para seguir jugando. Imponen un ritmo rápido que requieren tiempos de reacción mínimos. Por ejemplo, el juego de The Last of Us de Sony, en la que el usuario desempeña el papel de un superviviente. Tiene que hacer frente a feroces infectados y despiadados bandidos humanos. Deportivo, fútbol, tenis, baloncesto y conducción. Recrean diversos deportes. Requieren habilidad, rapidez y precisión, como en la famosa saga de PlayStation FIFA. Estrategia, aventura, rol, juegos de guerra, consisten en trazar una estrategia para superar al contrincante. Exigen concentración, saber administrar recursos, pensar y definir estrategia. Muy bien, gracias, Christopher. Aquí hay una pregunta. ¿La violencia también se incluye en la temática que está pidiendo? No. Para eso hay otra cosa, que es la restricción de edad, ¿sí? Hay una serie de códigos que se tienen que seguir con respecto a qué tipo de videojuego vas a hacer y para qué público. También lo vamos a tratar porque tiene que estar en nuestro guión. Todo eso tiene que estar en nuestro proyecto. Imagina que es un proyecto que tú vas a dárselo a cualquier empresa de videojuegos, a Capcom, a Blizzard, etc. Entonces tiene que tener todos estos elementos mencionados. Bien, entonces de acción, arcade, también tenemos los juegos deportivos, los juegos de estrategia, ¿verdad? Uno de los juegos de estrategia quizá más famosos es Age of Empires, que creo que ya va por su cuarta entrega, que es básicamente un juego donde el usuario va aprendiendo historia y va de alguna manera protagonizando diversos momentos de la historia, ¿no? Puedes jugar con Juana de Arco, puedes jugar con los sarracenos, con los incas, creo, si no me equivoco, en la última entrega. Entonces, hay diferentes tipos de videojuegos. No necesariamente tu videojuego se tiene que parecer al de todos, porque tienes muchísimas opciones para hacer que sea único. Bien,
Veamos el resto de juegos por su clasificación, ¿sí? Los tipos de videojuegos por su clasificación. Claudia, ¿tienes tu micrófono habilitado? Claudia Gabriel está por ahí. Ya, entonces Diego Cabana. Ya, listo. Lee, por favor, Diego, esta diapositiva. ¿Miss me escucha? Sí, te escuchamos. Ok, ya. Simulación. Aviones, simuladores de una situación o instrumentales. Permiten experimentar e investigar el funcionamiento de máquinas, fenómenos, situaciones y asumir el mando. Juegos de mesa. Habilidad, preguntas y respuestas. La tecnología informática que sustituye al material tradicional del juego y hasta el adversario. Juegos musicales. Juegos que inducen a la interacción del jugador con la música y cuyo objetivo es seguir los patrones de una canción. Bien, entonces también están los famosos juegos de simulación. Sobre esos hay muchísimos, ¿sí? Los juegos de mesa, los juegos musicales también. Uno de los juegos musicales más famosos es el que ofrece PlayStation en todas sus entregas, que es Guitar Hero, que con los años ha ido mejorando en lo que son los gráficos. Sin embargo, no hay una, ¿cómo decirlo? No hay una profundización en las historias de los protagonistas, ¿no? Más que todo se enfoca en la cuestión musical. Entonces tú podrías cambiar eso, hacer tu propio juego musical desde otro enfoque con lo que te estoy solicitando. Sí, tienes la libertad de hacer cualquier guión de videojuego basándote en esta clasificación, sí, que es la más conocida por temática. Bien, también está esta clasificación que es importante que tienes que incluir en tu videojuego. ¿Por qué el punto de vista del jugador es importante al momento de jugar un videojuego? ¿Por qué creen ustedes que es importante el punto de vista al momento de jugar un videojuego? ¿Alguna idea, chicos? Para generar audiencia. Bien, supongamos que yo estoy jugando un juego de terror, ¿ya? ¿Cuál va a ser el punto de vista más idóneo para que pueda asustarme, para que pueda esperar que en cualquier momento salga alguien? Crítica del juego y saber qué tan bueno es. No. El ambiente, muy bien, ¿no? Comodidad para la experiencia del jugador. Entonces, hay juegos, chicos, que se juegan de diferente manera, de acuerdo al punto de vista. El punto de vista hace muchísimo. Por ejemplo, hubo un juego sobre Alien, si no me equivoco, que salió hace muchísimos años. Y la perspectiva era, digamos, de alguna manera la que te permitía estar ahí. Muy bien, Five Nights at Fridays también es uno de esos juegos que Freddy's Pizza, creo, ¿no? Tiene que ver con eso. Bien, ¿cuál es entonces la clasificación? ¿De qué trata esto de los puntos de vista? Vamos a verlo ahora, ¿sí? Dieguito, por favor, Diego Quispe, que lea esta diapositiva. ¿Está Diego Orlando? ¿Me escucha, Miss? Sí, lee por favor esta diapositiva. Clasificación de los videojuegos por el punto de vista del jugador. FPS, First Person Shooter. Es el género en el que se clasifican los juegos de disparos de primera persona, tipo Call of Duty, Counter, Halo, Half-Life. TPS, Third Person Shooter, igual que en el anterior, pero en tercera persona. Ejemplos claros de este género serían Gears of War, Army of Two, Gun, Resident Evil. RPG, Role Playing Game. Son los juegos donde manejas a un personaje de determinadas características. Se caracterizan por su amplia jugabilidad. El personaje va evolucionando o subiendo de niveles conforme el juego avanza. Se utiliza generalmente un sistema de metas o logros, y se dispone de inventario con objetos que te ayudan a lo largo de la trama. Están ambientados en una fantasía épica y los personajes suelen tener poderes humanos o sobrenaturales. Algunos ejemplos: eh, Linaje,
Lineaje Line 2, Age. Diablo, Lineage 2, Diablo, The Witcher, Oblivio, World of Warcraft. Wow. Bien, listo. Entonces, hablemos primero de estos puntos de vista, ¿sí? Hay juegos, chicos, que únicamente tienen como intención hacer que el jugador del mismo se sienta dentro de la trama. Entonces, los juegos de disparos, llamados shooter, tienen mucho que ver con esta técnica. La mayoría, o los más exitosos, utilizan la primera persona. Tú no te ves en el juego, solo ves el arma que vas llevando a lo largo de los diferentes niveles. También es muy exitoso, por ejemplo, utilizar los juegos de disparos cuando hay un personaje en específico. Esto es muy común, por ejemplo, en Resident Evil, que tiene muchísimas entregas, que por cierto, en ninguna de estas entregas está el personaje de las películas, y lo que tú haces es ir jugando con un personaje que va cambiando, pero disparas también. Tienes únicamente un arma o diferentes armas para enfrentarte a esto. A ver, por ejemplo, aquí he visto ejemplo GTA V, en general tercera persona por el ambiente y se aprecia. Sí, pero creo que GTA es otro tipo de experiencia. A ver, y se aprecian los detalles. Y en primera persona sería Counter-Strike, exacto, porque el shooter tiene mucho que ver con eso. Los juegos de disparos son en primera persona cuando tú no tienes una identidad en específico y en tercera persona cuando tú juegas con un personaje determinado, ¿sí? El RPG, en una primera instancia, se concentra en un espacio épico, fantástico. Quizá el RPG más famoso es el del mundo World of Warcraft, que tiene ya una versión online donde tú tienes un personaje determinado, donde tú tienes, por así decirlo, un ambiente épico, sobrenatural, con diferentes criaturas. Tienes tu inventario, tienes tu armadura, vas evolucionando de nivel, etcétera. Esto también lo vemos en Diablo y muchos otros juegos parecidos. Bien, pero tenemos también el JRPG, ¿verdad? Hay juegos RPG también, como lo mencionó su compañero, donde no necesariamente estás en una fantasía épica. Por ejemplo, están los juegos de la saga GTA, donde tu personaje va avanzando en diferentes espacios, pero es lo mismo. Tienes su propio inventario, puedes cambiar la vestimenta, tienes una parte en la que puedes ver su vida, etcétera, y el ambiente es lo importante. En este caso, los juegos de GTA han explorado diferentes ambientes. Por ejemplo, en la saga de Vice City, si no me equivoco, podemos ver una versión de Miami, mientras que en Liberty City podemos ver una versión de San Francisco y en GTA V una de Los Ángeles. Entonces los mapas son muy muy grandes e implican una suerte o una especie de equipo que pueda de alguna manera resistir los mismos, ¿sí? Entonces tienes que detallar todo esto. ¿Cuál va a ser tu tipo de juego? ¿Cuál va a ser el punto de vista? ¿Por qué? ¿Cuál va a ser el objetivo en sí? Etcétera. Vayamos a los siguientes tipos de juego de acuerdo al punto de vista. Esto por favor que lo lea Eric. Rodrigo, ¿tienes micrófono? Sí, visita. Ya listo. Lee por favor esta diapositiva. Ok. JRPG, Japanese Role Playing Game. Simplemente se utiliza para referirse a aquellos RPG desarrollados en Japón o por compañías japonesas. Véase Final Fantasy, Dragon Quest, Valkyria Chronicles. MRORPG, Massive Multiplayer Online Role Player Game. Como su nombre indica, se refiere a aquellos juegos de rol multiplayer que se suelen jugar en servidores con cientos de personas, tipo Second Life, World Wars, Ragnarok Online, Perfect World Dota, Dota 2. RTC, Real Time Strategies. Son aquellos de estrategia cuyo sistema está basado en tiempo real, es decir, que las acciones de todos los jugadores transcurran al unísono, lo contrario de los juegos de estrategia por turnos. Ejemplo, Age of Empires, más que famoso, Empire 1 y 2, StarCraft, Command and Conquer, Rise of Nations, Beat 'em Up, Fighting Action Game o Brawler. Estamos en el combate cuerpo a cuerpo principalmente. Es un género separado de los videojuegos de lucha. Tienen varios rasgos característicos, como que la pantalla se desplaza con el personaje y no está fija. El desplazamiento suele ser de izquierda a derecha. Lucha contra hordas de enemigos. Se suele jugar a menudo con más de un jugador, dos jugadores. Esquema de control simple, con ataques limitados. Se forma equipo con personajes característicos de una disciplina.
luchadas de puñetazo, de patadas, lanzado de cuchillos. Algunos nombres: Fighting Force, Urban Legend. Muy bien, listo, gracias Rodrigo. Entonces también tenemos aquí, a ver, no recuerdo si hay más, no, creo que es el último. Los JRPG, si no me equivoco, son aquellos videojuegos, tenemos que ver esto, en muchas empresas cuando se quiere dar identidad a un tipo de videojuego, un tipo de punto de vista, se ponen algunas siglas delante o, digamos, se ponen algún tipo de referencia o identidad en particular. En este caso, Final Fantasy, por ejemplo, tiene exactamente las mismas características que otros juegos RPG, pero la compañía es diferente. Los juegos masivos donde tú juegas en línea con muchos usuarios, en muchos servidores, por ejemplo, sobre todo en las competencias que tiene la saga de Dota 2, si no me equivoco, y también tenemos los juegos de estrategias, pero cuando se juegan en línea con varios jugadores, cuando todo transcurre al mismo tiempo. Más que todo en espacios mucho más pequeños, no reducidos, no con tantos usuarios en un mismo servidor, ¿sí? Y los juegos de combate cuerpo a cuerpo también, con usuarios en línea. Bien, en términos generales, chicos, al margen de esto, tú tienes que escoger un punto de vista idóneo, ideal. Por ejemplo, si vas a hacer un juego de misterio, si vas a hacer un juego en el que tú tienes que ser el protagonista, quizá la primera persona, no necesariamente shooter, una first person podría ser el adecuado. Pero en vez de tener un arma, puedes tener una cámara, que creo que hay un juego que se llama así, Fatal French, que es de terror. O puedes quizá usar la tercera persona, puedes usar el RPG, puedes hacer un juego online, pero todo depende de cómo tú quieras alinear la historia. Primero piensa muy bien en cuál va a ser la historia en tu videojuego y después, cuando tengas clara esta historia, que toque las temáticas, las pautas que yo te he brindado, pues piensa en el punto de vista, piensa en la temática y todo ello se va a ir alineando poco a poco, ¿sí? Bien, en términos generales, ¿cómo los podemos clasificar a los videojuegos? También tenemos una tercera clasificación, más que todo para que tomemos en cuenta estas dos cosas. Tomando en cuenta el punto de vista y la temática, los videojuegos se pueden clasificar en este tipo, ¿sí? Esto, por favor, que lo lea. A ver, Karen. Karen, ¿tienes este micrófono? ¿Está Karen? ¿Me escucha? Ya, te escucho. Lee, por favor. Ya. Acción. Es el género más amplio. Su finalidad es desafiar la velocidad, destreza y tiempo de reacción del jugador. Está casi totalmente ligado a los de violencia, tales como shooters, de disparos, combate, batalla, aventura gráfica. Engloban a aquellos videojuegos que consisten en ir avanzando por la trama a través. Para ellos interactúan con el resto. No te escucho muy bien. Lee, por favor, de nuevo la parte que dice aventura gráfica. Ahora sí, Miss. Sí. Lee de nuevo aventura gráfica. Aventura gráfica. Engloban a aquellos videojuegos que consisten en ir avanzando por la trama a través de la resolución de distintos rompecabezas o puzzles. Para ello, se interactúa con el resto de personajes y objetos gracias a un menú de acciones. Suelen estar planteadas en tercera persona, aunque también se puede encontrar en alguna en primera. Algunos títulos: Hollywood Monster, Police Quest, Space Quest, Mortadelo y Filemon, etc. Muy bien, entonces si tu juego va a ser de acción, tienes que tomar en cuenta todos los elementos que este género en videojuegos tiene, ¿sí? Esto es esencial. Bien, si va a ser de aventura gráfica, si va a ser de misterios. Silencia, por favor, tu micrófono, Karen. Bien, si tu videojuego va a ser de aventura gráfica, de misterios, que hay muchos juegos como estos. Listo. Entonces, si va a ser de este tipo, debes tomar en cuenta también las referencias, ¿sí? Tienes que escoger la temática, tienes que escoger la acción, pero tienes que también tomar en cuenta las referencias más importantes que estos videojuegos o estos géneros puedan llegar a tener. Tenemos también, por ejemplo, este tipo de
género de clasificación de los videojuegos en Hack and Slash y en plataformas. Que esto por favor lo lea Leila. Hack and Slash son juegos de tipo beat 'em up o brawler, pero a diferencia de estos, utilizan armas para las disputas. Mientras que el anterior género solo utilizaba el cuerpo a cuerpo, ejemplos Devil May Cry, Ninja Gaiden, God of War, de plataformas. Son los clásicos juegos en los que hay que ir saltando, escalando plataformas, con enemigos mientras se recogen objetos para completar la plantilla. Y el juego Super Mario Bros., Sonic, Donkey Kong, Castlevania, Metal Slug. Muy bien, listo. Entonces, estos juegos son también muy conocidos. Quizá el más conocido de esta clasificación es Dios de la Guerra, si no me equivoco, que tiene 2 o 3 entregas. También está el Príncipe de Persia, etc. Estos juegos permiten una movilidad muy buena porque al mismo tiempo que se mueve el jugador, se mueve todo el escenario, ¿sí? Entonces, hay un ángulo muy adecuado. Los juegos de plataformas, los más conocidos, por ejemplo, Mario, todos han jugado Mario en algún momento. Son aquellos juegos en los que tú ves a tu personaje pasando por diferentes escenarios, o el juego de Tarzán, el juego de Hércules, etcétera, ¿no? El escenario no se mueve, las plataformas sí van cambiando, van siendo diferentes, pero el que se mueve alrededor del mismo es tu personaje. También puedes hacer un juego con este tipo de estructura. Bien, los juegos de simulación y quizá los más famosos en los últimos tiempos, los juegos de Survival Horror. Esto por favor que lo lea, a ver, Nicole. Nicole, ¿tienes micrófono? Nicole Ramos está por ahí. Ya listo. Lee por favor, Nicole, esta diapositiva. Ya mis simulación. En ello se desarrolla la conducción de algún tipo de aparato que ocupa la totalidad del juego. Intentan acercarse lo más posible a la realidad. Suelen considerarse en este género los juegos de pilotaje de aviones. Un claro ejemplo, Tom Clancy's HAWX Survival Horror. Es uno de los géneros de miedo más demandados en los últimos años. La premisa es sobrevivir. Son juegos limitados, movimientos de personajes y pocos recursos, escasas municiones, poca vida. En ellos se busca el terror psicológico a través de los escenarios detallados, oscuro, tenuemente iluminados, sonidos extraños, música inquietante, aparición repentina de enemigos. Se asemeja mucho a las películas de terror. Títulos famosos son Silent Hill, Alone in the Dark, FAR, Resident Evil, Left 4 Dead, Demento. Muy bien, gracias Nicole. Entonces tú también puedes de alguna manera llevar tu juego a este tipo de escenarios de simulación. Solo quiero que mi jugador o que el jugador de este videojuego maneje aviones, maneje autos, o si quiero hacer un juego de terror, ambientado quizá en la época de, no sé, el terrorismo, ambientado en la época de, por ejemplo, el virreinato, etcétera. Tú tienes que ver cómo ambientar eso, ¿no? Y tocar diferentes elementos o problemáticas que estas situaciones puedan evidenciar. Pero es necesario que para ello, pues yo te brinde estas herramientas y este tipo de plataformas o elementos que puedan llegar a tener o usarse en este tipo de videojuegos, ¿sí? ¿Se ha entendido esto, chicos? ¿Cómo funcionan y qué tan versátiles pueden llegar a ser los videojuegos? ¿Se ha entendido esta parte, chicos?
Bien, los demás que dicen, ¿han entendido esta parte? Bien. ¿Cuál va a ser tu tarea? Muy sencilla, muy fácil. A través de un organizador visual, simplemente pues retrátame lo visto en clase, la clasificación de los videojuegos. Puedes optar por un solo tipo de clasificación y ponerle ejemplos, por ejemplo, hacer un mapa mental y anexar imágenes, lo que tú quieras, ¿sí? Pero a través de un organizador visual de tu preferencia, todo lo que hemos visto el día de hoy, voy a marcar esto es en la página, van a tener ustedes este PDF, ¿sí? Entonces, atención, por favor, todo esto está aquí, desde la página 19 hasta la página 37. Hazme un organizador visual donde tú recojas los elementos más importantes que crees o consideres que clasifican o generan la clasificación que tienen los videojuegos, ¿sí? Todavía no he llamado lista, no se preocupen, pero quiero que hagan esta tarea. Obviamente para muchos requiere una demanda de aprender un poco más la terminología, pero en tu guión todo esto tiene que ir perfectamente alineado, así que desde ahora veamos estos elementos. Y chicos, si hay dudas, si hay preguntas, ya saben,